Hola a todas las personas, mi nombre es Ian Naim, soy de Panamá y formo parte de la Universidad Autónoma de Chiriquí. El día de hoy estaré brindando este taller para discursos de SEMU de Panamá con el tema de el pilar de la tingencia, en donde estaremos abarcando un poco sobre el concepto, elementos y consejos generales que en mi experiencia tanto como discursista como persona jueza, he podido recopilar y he traído en este taller que espero sea de su agrado. Antes de todo, quiero mencionar que este taller cobra mucho en los manuales actuales sobre discursos, del manual de discursos para discursistas y juezas de SEMBU de Panamá 2023. Y bueno, antes también agradecer al equipo de adjudicación por permitirme esta oportunidad de brindar este taller. Espero sea de su agrado. Referente a lo primero, como ya antes había mencionado, este taller habla sobre el pilar de atingencia en base a concepto, elemento de atingencia, a nivel de instrucciones, vinculación, uso correcto de elementos y por último, una interpretación personal mía hacia consejos de hacer y no hacer referente a las dinámicas posibles que pueden aprender en discursos de SEMU de Panamá o en posibles torneos de discursos. Así que vamos a darle. Referente al pilar de atingencia, es importante reconocer qué es atingencia. El manual de discursos A es muy claro al mencionar que la atingencia representa la relación, conexión o vínculo del contenido del discurso con los requerimientos de la dinámica y su objetivo. Si estuviera, de acuerdo al tipo de dinámica, puede que la discursista necesite adaptar alguna caracterización o elemento explícito dentro del discurso. Esto se ve, y creo que es muy importante reconocer que discursos, aparte de ser un arte el arte de hablar, el arte de exponer una idea o el objetivo que tenga la persona discursista a la hora de pararse frente a una receptora empática o el público en general, es muy importante que discursos también es una competencia y por competencia debe haber pilares que justifiquen la valoración de las personas receptoras empáticas. Por ende, creemos que la tingencia hace referencia a cómo la persona discursista se involucra con esa dinámica, con esa temática otorgada y por ende cumple de manera efectiva o no lo que se espera o se pretende evaluar dentro de la ronda del discurso, ¿no? Creo que esa es la parte esencial de la atingencia, de cómo como discursistas estamos tomando en cuenta eh, lo que se pretende hacer dentro del discurso. Luego haremos algunas aclaraciones respecto a cómo hacer equilibrio, tanto de lo que se me impone por la ronda versus las libertades que yo como persona discursista puedo tomar y sobre todo también desde la perspectiva de jueza, evaluar cuánto se está haciendo atingente o no el propio discurso. Ahora vamos a traer a colación una dinámica propuesta por el equipo de adjudicación de el Campeonato Nacional de Debate en Panamá en la edición 2022. Por si pueden leer, la fauna panameña se caracteriza por su gran biodiversidad, como también las numerosas especies que habitan en ella. Sin embargo, varias de ellas están en peligro de extinción y es relevante colocarnos en su lugar para empatizar con ellas y cambiar su realidad. Además, qué interesante es imaginar todo lo que estas criaturas presencian en su día a día. Ese fue el contexto. Ahora pongámosles atención un poco a las instrucciones que esta dinámica abarcaba. A cada discursista se le asignará de forma aleatoria un animal con una breve descripción y deberá preparar su discurso sobre una aventura mágica en la que el animal haya estado involucrado. Se debe enfocar en lo que vio, lo que sintió y hacer referencias a las características. Creo que es importante aquí fijarnos principalmente en las instrucciones. El contexto nos sirve para ubicarnos y posicionarnos a dónde primero debe orientarse o cuál es un poco sobre lo que se espera de la dinámica, pero segundo, es importante cuando intentamos centrar la tingencia dentro de nuestro propio discurso y a la hora de evaluarlo, ver
por decirlo de una forma, los criterios que establece la ronda. Poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Vamos a ver las instrucciones. A cada discursista se le asignará de forma aleatoria un animal con una breve descripción. Esto viene siendo las temáticas diferentes que se le da a los discursistas, ¿no? Cuando entendemos que va a haber diferentes animales, van a haber diferentes contextos, como discursista tengo que primero leer claramente la descripción, las cualidades que se me da. Hay veces que el propio discurso también menciona algunas debilidades o características específicas establecidas en el personaje o lo que sea que debamos interpretar. Por ende, aquí entendemos que el sentido de esta dinámica tiene una forma interpretativa, una forma que la narración principalmente puede ser en base a los sentimientos, ya sea en primera o tercera persona, de el animal asignado. Pero segundo, se deben tomar en cuenta lo siguiente que dicen las instrucciones. Deberán preparar su discurso sobre una gran aventura mágica. Es importante que a la hora de cuando estemos preparando nuestro discurso, el efecto de aventura mágica o ya sea el condicionamiento dentro de la dinámica esté integrado dentro del propio discurso, ¿no? Asimismo, como persona jueza, velar que el discurso, la esencia y la particularidad, ya sea la magia o etcétera, que se disponga, esté integrado en el propio discurso y poder tomarlo en consideración si esto se ha cumplido o no se ha cumplido para poder valorarlo. Lo siguiente hace referencia que la aventura mágica tiene que estar involucrada con el animal. O sea, el personaje principal de nuestro discurso tiene que estar involucrado con la condición que se ha establecido previamente, ¿no? Tiene que haber esa relación. Creo que al discurso ser libre en lo que el propio discursista quiera explorar dentro de su speech, su discurso, es importante reconocer que se puede abarcar de diferentes formas, pero sí que está condicionado, uno, la aventura mágica, dos, el personaje, tres, la interpretación que se le está dando y la relación que existe dentro del mundo, ¿no? Lo último de estas instrucciones es que el discurso debe enfocarse en lo que vio este animal, cómo se sintió este animal y hacer referencia a estas características establecidas en la temática eh, que se habían establecido. Para ponerles un poco en contexto, esta dinámica tenía el animal de la tortuga. La tortuga eh, tenía la facultad de brillar como una cualidad de este personaje. Así que lo que se espera es que independientemente del rumbo, ya sea trágico, romántico, cómico, independientemente cuál sea el rumbo que el discursista haya establecido, se debe evaluar si, uno, el discursista menciona, involucra e interpreta de manera correcta el factor de que, por ejemplo, la cualidad, la tortuga brillaba. Segundo, si esta tortuga, si este discursista, perdón, eh, también contaba referente a lo que había visto en su aventura, recordando que es el objetivo de esta dinámica, cómo se sintió esta tortuga, se sintió feliz, se sintió enamorada, se sintió trágica, si le pasó algo trágico, no vaya a ser que eh, ese no sea el sentido de la historia. Por consiguiente, es importante que se establezca eso como parte central. Ahí vamos entendiendo un poco de cómo estamos evaluando la contingencia. Cuando las instrucciones son abiertas hacia, por ejemplo, dar un discurso libre sin ningún tipo de condicionamiento sobre lo que la persona discursista quiera hacerlo, es importante, de una u otra manera se va a establecer un factor especial, ¿no? Algo que sí o sí se tiene que cumplir para que se pueda comparar respecto a, por ejemplo, en rondas eliminatorias u otros discursos. Uno,
en el pilar de atingencia, qué tan atingente, valga la redundancia, es este discurso a comparación de otros, para que como discursistas lo tomemos en cuenta en nuestros tiempos de preparación y en lo que viene siendo como juezas, evaluar de como este pilar en generalidad. Ahora hagamos reconocimiento de los elementos que existen dentro del discurso. Como elementos reconocemos tres: las instrucciones, la vinculación y el uso correcto de los elementos. En lo anteriormente explicado se hacía pequeñas alusiones sobre los tres, pero ahora vamos a sintetizarlo sobre cómo se presentan estos elementos esenciales dentro del pilar de la atingencia. Sobre las instrucciones ya previamente explicadas, ven que siempre en una dinámica existe, bueno, no siempre, usualmente, existe un contexto y existe una instrucción dentro del discurso. La instrucción se puede ver como lo que se espera que la discursista cumpla con lo establecido por la dinámica. Por ejemplo, en la anterior, si el discursista relataba una aventura mágica, si el discursista tomaba en consideración la temática, en este caso un animal, si la discursista mencionaba los aspectos de ver, sentir y ver, sentir y se tomaban en cuenta las características establecidas. En ese sentido, el primer elemento de instrucción es como si se cumple con esos esas instrucciones establecidas previamente por la dinámica. La vinculación. El discurso utiliza correctamente elementos seleccionados para cada discursista que lo involucren con la dinámica. La vinculación tiene algo parecido con las instrucciones, pero la vinculación, a cómo lo entendemos, es que como como principio de discurso es que no existe una forma única de dictaminar un discurso, de expresar una idea, de abordar una dinámica. Como lo había mencionado anterior, el ejemplo de la dinámica anterior, se podría suponer, por ejemplo, que ideas al aire. Una tortuga aventurera súper valiente, pero a contraposición, que es una idea válida, eh, una, una tortuga aventurera también, pero súper tímida. Son ideas opuestas, completamente válidas, pero pero lo principal es que exista una vinculación respecto a el contenido del discurso con las instrucciones y lo establecido por la dinámica. El uso correcto de los elementos son los elementos que hacen referencia a la voz, el tono, los matices, como por ejemplo en la forma de establecer esos puntos específicos en donde quiera hacer mayor énfasis, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos estableciendo la parte de cómo se sintió la tortuga en su aventura, qué fue lo que vio la tortuga en su experiencia, ¿no? Esos momentos donde el discursista, donde la persona discursista está estableciendo los elementos propios del discurso con la vinculación y por consiguiente las instrucciones de cosas. Por ejemplo, y para salirnos un poco del espacio de la tortuga, usemos el espacio de el oso perezoso. Ser un oso perezoso. Imagínense que entran en una dinámica en donde tienen que contar su historia de vida como un oso perezoso. Primero, vamos a pasarnos a la última parte, recordando un poco de los osos perezosos, sobre cómo debemos, por ejemplo, consejos que se le puede dar para abordar esta dinámica de ser un oso perezoso. Cuando somos osos perezosos, la dinámica invita a la persona discursista
a tomar una narrativa de primera persona. Somos el oso perezoso. No somos un tercero que cuenta la historia de un oso perezoso. Por ejemplo, había una vez un oso perezoso muy feliz, etcétera. Ahora, cuando atendemos la tingencia, es que nosotros estamos tomando ese papel de oso perezoso y por consiguiente yo tengo que decir, no sé, tomo las características de un oso perezoso, probablemente la soñolienta, la lentitud, lo que sea, como estas características estereotipadas de lo que suele ser un oso perezoso, las cómicas, y por consiguiente yo de mi perspectiva y cuento una historia a través de estas partes importantes, ¿no? Ahí vemos como, por ejemplo, los elementos del discurso, como la voz, como el tono, como la propia historia que yo estoy contando, se relacionan con la personificación. La personificación o la caracterización del personaje termina siendo un criterio de atingencia en cuanto estemos cumpliendo esa parte. Pero segundo, por ejemplo, si este oso perezoso se le dice que le tiene que dar por ejemplo, una historia a, yo qué sé, en otro animal de la selva o del árbol, no sé dónde se encuentra este oso perezoso, también sería un criterio de atingencia responder a ese llamado que se le está haciendo a la dinámica de contarle una historia a ese otro animal. Ahí vemos cómo se pueden integrar ambas partes de la atingencia, tanto de una primera parte como la personificación, como lo narrado y otras cualidades que se pueden tener. Por último, les invito a que vean los demás talleres que se están ofreciendo por parte de Discursos de CEMU de Panamá y les invito a seguir discursando, a participar de CEMUDE y, bueno, en general que les vaya muy bien. Nuevamente agradecer al equipo de explicación y si tienen alguna duda, se pueden contactar. Eh, Todo el mundo tiene mi número, así que no hay problema por eso. So, chao.